Iniciamos entonces con los antecedentes. En este sentido, ponemos sobre la mesa un ciclo de vida de los activos, constituido normalmente por la parte de los gastos capitalizables y los gastos operativos. Dentro de los gastos capitalizables podemos tener costos asociados al desarrollo o costos de inversión. Dentro de ellos pudiesen haber aspectos como deficiencias en la evaluación, deficiencias en el diseño, deficiencias en la planeación que pudiesen ir en contra del proyecto. Una vez el proyecto se diseña, se construye y se instala, entonces se inician los procesos de arranque, con lo cual inician todos los costos de operación. Allí en los costos de operación resalta el hecho de que como son equipos relativamente nuevos, entonces podemos tener el efecto de la bañera con mortalidad infantil al arranque, y una vez que el proceso ya está en servicio, ya ha cumplido con alguna serie de especificaciones y pruebas, entonces entramos ya realmente a la operación y mantenimiento. Destaca el hecho de que las pruebas de arranque normalmente también tienen un periodo de garantía o un periodo inicial que puede variar de una semana hasta algunos meses, pero no más de 3 meses en muchos de los casos, para luego iniciar a operación y mantenimiento, que en función del transcurrir del tiempo pudiese entonces requerir mantenimientos correctivos que tienen su impacto en la producción, el impacto ambiental o costos por baja confiabilidad, para que al final de la vida útil del ciclo de vida de este activo, debemos estar pensando en su desincorporación de servicio. Asociado a esto, entonces la gestión de riesgo puede ser aplicada en cualquiera de los momentos o etapas de este ciclo de vida, resaltando el hecho que mientras más temprano utilicemos algunas de las técnicas que están disponibles para gestión de riesgo, pudiésemos incluso tener una oportunidad de ahorro mayor. Esas técnicas de gestión de riesgo entonces nos van a dar una serie de insumos que nos van a permitir acciones de mejora o acciones de mitigación y por consecuente una serie de beneficios, unas oportunidades de ahorro. Lo podemos ver de la manera en cómo está resaltado allí en la parte superior de la lámina, o bajo otros modelos como el de ABS Group, que también ve en qué parte del ciclo de vida del proyecto pudiésemos estar influenciando en mayor o menor grado, o otros modelos que existen que nos permiten visualizar o ratificar de que mientras más temprano dentro del ciclo de vida de los activos estemos desarrollando actividades de gestión de riesgo con todas y cada una, con todas o algunas de las técnicas que están allí que existen, entonces tenemos un mayor nivel de influencia o una mayor oportunidad de ahorros. Con esto en mente, entonces presentamos lo que es la administración de riesgo. En este sentido, existen distintos flujogramas. Este es un ejemplo de alguno de ellos, en el cual se inicia con una identificación de los puntos de riesgo potencial, se estiman probabilidades de ocurrencia del evento no deseado que estemos analizando, se estiman las consecuencias de ese evento no deseado, se calcula el riesgo asociado o total. Con ello se puede priorizar de acuerdo con un nivel de riesgo que esté ya establecido para la empresa o la organización en la que estamos haciendo la aplicación de estas técnicas. Luego entramos a identificar estrategias de mitigación del nivel de riesgo y con ello estimar también el efecto de esa estrategia sobre el nivel de riesgo, ya sea en la probabilidad de ocurrencia de ese evento no deseado o en el mejor de los casos dentro de las consecuencias. Con ello se reestima el nivel de riesgo y luego se verifica si el nivel de riesgo es aceptable o no con respecto a ciertos patrones que más adelante lo vamos a explicar, como es el nivel ALARM,
Y si cumple con el nivel de riesgo, entonces ya es una estrategia que está seleccionada que nos permite optimizar, optimar o mitigar el riesgo. Esas estrategias, entonces vamos a generar un grupo de estrategias. En caso de que no sea factible cumplir con el nivel de riesgo asociado o aceptable, entonces se entra en un ciclo de identificación de nuevas estrategias, así sucesivamente, hasta finalmente obtener un grupo de estrategias que nos van a permitir administrar el riesgo gerencial durante el desarrollo de nuestras actividades, ya sea desde el punto de vista de análisis de activos en ingeniería o análisis de activos ya existentes que necesitamos evaluar. Con esto en mente, entonces podemos estar considerando que las probabilidades de ocurrencia pueden estar basadas en la historia de ocurrencia o estar basadas en el monitoreo del deterioro que esté pues, asociado, o por supuesto pudiesen estar basadas también en conocimientos empíricos del proceso. De igual manera, las consecuencias las podemos estimar tomando información de bases de datos, de la misma información que tenga del proceso que estoy evaluando, si ya es un proceso que tiene tiempo operando, o de opinión de expertos. Asimismo, la prioridad de acuerdo al nivel de riesgo se puede catalogar como un análisis de criticidad o asemejar a un análisis de criticidad o los eventos propios de estimar probabilidades, consecuencias, calcular riesgo, priorizar, lo podemos considerar que está dentro de metodologías como análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. De igual manera, una vez que identificamos estrategias de mitigación del nivel de riesgo, pudiésemos estar hablando de metodologías como análisis causa-raíz, mantenimiento centrado en confiabilidad o inspección basada en riesgo. Todos ellos, por supuesto, al final del proceso y dependiendo de la cantidad de estrategias que se tengan, entonces podemos realizar o aplicar optimización costo-riesgo o análisis del costo del ciclo de vida para tener una jerarquización de todas y cada una de esas estrategias y ver, tratar de aplicar aquellas que nos van a generar un mayor beneficio para todo el proceso. Con esto en mente tenemos que pensar también en que se puede utilizar matrices de jerarquización, rentabilidad-riesgo o sistemas que hablen de frontera eficiente o cómo hacer una asignación adecuada de un presupuesto basado en riesgo. Entonces nos da toda una serie de insumos que podemos tomar alineado con todas las técnicas que están disponibles y que algunas de ellas que vamos a ver más adelante en todo el proceso. Con esto en mente entonces y tomando en cuenta lo que son las etapas principales del ciclo de vida de un activo, vamos a presentar la siguiente lámina, que la estamos denominando confiabilidades de diseño, que no es más que aplicar criterios y procedimientos que permitan diseñar, construir o rediseñar los equipos con accesibilidad, modularidad, simplicidad, estandarización y ergonomía, que faciliten el mantenimiento de sus componentes a fin de reducir los tiempos fuera de servicio. Para ello pudiésemos estar realizando a nivel de visualización, como etapa más temprana dentro del ciclo de vida de los activos, una revisión del estado del arte y de las tecnologías que nos permitan generar una visualización adecuada de nuestro proyecto. A nivel de diseño podemos aplicar una serie de técnicas como selección de tecnologías y arreglos, análisis causa-raíz, estudios RAN, dimensionamiento de equipos, análisis AMEP, capacidad efectiva, costo del ciclo de vida, especificaciones de equipos principales, documentos solicitud de oferta, auditorías y revisión de técnicas de diseño de los planes de mantenimiento que pueden estar basados en MCC, en IBR, en integridad mecánica o en corrosion allowance, en corrosion assessment o valoraciones de corrosión. Todo ello también lo pudiésemos estar analizando en análisis de constructibilidad y mantenibilidad. Muy importante lo asociado a mantenibilidad y las maquetas 3D
porque nos permiten de una u otra manera saber si tenemos el espacio suficiente o la configuración o ubicación de los equipos a una altura en la cual se pueda realizar el mantenimiento con más facilidad que si tenemos que instalar una plataforma o algo para hacer el mantenimiento de algún equipo, algún componente en el proceso. Asimismo, a nivel de lo que es la etapa de procura y construcción, pudiésemos estar actualizando algunas metodologías que ya se habían hecho, así como los planes de mantenimiento, se realizan pruebas a nivel de fábrica o a nivel de sitio, y se inicia con todo lo que se llama el pre-commissioning o pre-arranque, para finalizar con un arranque, un comisionamiento de la instalación, en el cual se pueden estar pensando en hacer pruebas de rendimiento si los equipos cumplen con lo que fueron para lo que fueron especificados. Pudiésemos entonces empezar a pensar en estudios del post-mortem del proyecto, en análisis causa-raíz, en cuellos de botella o pruebas de rendimiento más adelante, actualizaciones continuas de planes de mantenimiento y al final del periodo pensar en estudios de vida útil remanente y obsolescencia. En muchas de estas partes, como ven, aplicamos metodologías y también eso está asociado a lo que es gestión de riesgos en todo momento. Cabe destacar que para gestión de riesgo entonces existe una relación entre los principios, estructura o marco y proceso de gestión de riesgo, todo esto soportado dentro de lo que indica la norma ISO 31000, en este caso la versión 2009, que es una de las más recientes, de las que estamos utilizando, y que nos permiten entonces ver la relación de cómo la ISO 31000 se asocia con lo que presentamos al inicio de nuestros antecedentes de administración de riesgo, resaltando aspectos como que se debe establecer el contexto, se deben identificar los riesgos, se deben analizar y evaluar a fin de tratarlos adecuadamente, teniendo como actividades principales todo lo que es el monitoreo y la revisión y lo que es la parte comunicacional. En esta parte, entonces tenemos toda esa relación entre los principios básicos de lo que indica la ISO 31000, como crear valor, integrar todo esto dentro del proceso organizacional, formar parte principal del proceso de toma de decisiones, participar en lo que es la sistematización, estructuración y tiempo adecuado, basados en la mejor información disponible, hechos a la medida de cada uno de los clientes, tomando toda la información disponible asociado con los factores culturales y humanos, siendo lo más transparente e inclusive posible y manteniendo un cambio continuo y una interacción para facilitar, por supuesto, la mejora continua y de toda la organización. Entonces, basados en esos principios, nos vamos a manejar en este curso tomando como referencia lo indicado en la ISO 31000, complementado con la ISO 31010. En ese sentido, el proceso de gestión de riesgo con base en esa ISO 31000 no es más que establecer el contexto, evaluar los riesgos, identificándolos, analizándolos y evaluándolos, tratar los mismos, manteniendo de manera continua toda una comunicación y consulta y un seguimiento y revisión tanto de la alta de gerencia como de los distintos niveles jerárquicos, tomando como base las plataformas de desarrollo organizacional. En el lado derecho de esta lámina pueden ver la hoja, la imagen de la portada de la norma ISO 31000, en este caso en inglés, está traducida al español de manera oficial, que habla sobre la gestión de riesgos, principios y guías. Vendría a ser de manera relativamente resumida los aspectos que estamos considerando como antecedentes dentro de nuestro curso de gestión de riesgos.